La libertad. Bueno, entonces, como ustedes saben, antes de iniciar nuestro tema siempre tenemos que definir, ¿no? ¿Qué es tejido cartilaginoso? Yo voy a decir, tejido óseo, voluntario, están ya bien almorzaditos, descansados. ¿Algún voluntario? A ver, hasta que vaya ahí. Aunque sea del copio. A ver, voluntario. O sea, es el tejido que recubre los huesos, digamos. Es el tejido que... No, eso no es. Es un tejido conectivo especializado, eso es. Tejido conectivo especializado, ¿por qué? Porque tiene lo básico, ¿no? Entonces tiene sus celulitas, que son los odiocitos, y la matriz. Y esta matriz, ¿por qué es especializada? Porque esta matriz es mineralizada, esa es la característica que le distingue a los otros tejidos conectivos especializados, es mineralizada. Mineralizada la matriz y eso lo que le da la dureza característica, ¿no? Es por eso. Entonces, ese mineral que contiene el tejido óseo se llama los cristales de hidroxipatita o fosfato de calcio. Están los carbonatos de calcio. Entonces, es también un sitio de almacenamiento de calcio, ¿no? Y también de fósforo. Exactamente eso. Introducción. Entonces, la introducción, por ejemplo, el sistema esquelético está formado por distintos tejidos que trabajan en conjunto, ¿no? Ahí están el tejido cartilaginoso, tejido conectivo, tejido epitelial, tejido sanguíneo, tejido adiposo y tejido nervioso. Exactamente. Bueno, el crecimiento o la osificación de nuestro tejido óseo es dinámico y cambiante, que eso lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, cómo son los procesos de formación de nuestro tejido óseo. Acá que dice, oh, se bloqueó. Reiniciar. A ver otra vez. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Ya, muy bien. La función del tejido óseo. Entonces, aquí, por ejemplo, la función del tejido óseo es de dar soporte y protección a los demás tejidos, por ejemplo, a los demás tejidos que ya hemos mencionado, ahí está tejido conectivo, ¿no? A todo lo que hemos mencionado. Tejido adiposo, tejido nervioso, tejido sanguíneo, tejido conectivo, tejido epitelial, y junto a nuestro tejido muscular hacen posible lo que son los movimientos articulares. Y como les dije anteriormente, por la composición de la matriz, entonces es un sitio de almacenamiento de fosfato de calcio, de fósforo. Bueno, la producción también está relacionado con la producción de células sanguíneas que ocurre en la médula ósea roja de los huesos. Pero no es así, ¿no? Sino que en el tejido óseo es el sitio donde se va a formar
o donde se desarrolla la maduración de las células, de las distintas células sanguíneas. Y a eso se llama hematopoiesis, ¿no? ¿Y en dónde se encuentra? En la médula ósea. Luego también es un sitio donde se encuentra almacenado nuestros adipocitos, ¿no? Entonces a partir de los adipocitos se genera la energía ATP. Entonces ahí dice, ¿no? Médula ósea amarilla. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar un poquito de lo que son la clasificación del tejido óseo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, se clasifica en dos, ¿no? En tejido compacto y tejido esponjoso. Esta es la porción compacta. Esta de aquí la porción compacta del tejido, tejido óseo compacto es una porción densa, ¿no? Una capa densa y dura. Y luego está la otra porción que se encuentra en las epífisis más que todo. Esto de acá se encuentra más que todo en la epífisis, que es la porción esponjosa. Y en su mayor parte se encuentra en las diáfisis. Pero mejor les voy a explicar de una vez. Entonces, por ejemplo, los huesos largos se dividen en tres regiones, eso también lo llaman anatomía, las epífisis, que son los extremos, estos son epífisis proximal y epífisis distal, ¿no? Aquí está nuestro húmero, epífisis proximal porque está más próximo al eje medio del cuerpo y en las epífisis distal porque está distante, ¿no? Del eje medio. Entonces acá la parte media tubular se llama diáfisis. Entre diáfisis y epífisis está metáfisis. Y metáfisis es el sitio donde encontramos remanentes de cartílago hialino, ¿no? O también denominado disco de crecimiento epifisial. Disco de crecimiento. Entonces yo les decía que nuestro tejido óseo se clasifica en dos, que es compacto y esponjoso. En la porción compacta en la diáfisis se encuentra en una mayor proporción, ¿no? Y luego la porción esponjosa es una delgada capa. Como este dibujo animado casi no se refleja, pero en esta imagen sí se puede reflejar la porción esponjosa. La porción esponjosa. Entonces es una delgada. Entonces, contrariamente, el espesor cambia en las epífisis. Entonces, en las epífisis se encuentra una delgada capa de compacto y en su mayor parte es la porción esponjosa en los huesos largos. Eso es la porción, ¿no? La porción esponjosa. Y como ven ustedes son trabéculas, ¿no? Son un trabeculado, tiene una forma reticulada en el interior de las epífisis. Así se muestra. En cambio, esta de acá es una capa, la capa compacta es densa, ¿no? Y forma la parte externa del hueso. Forma la parte externa. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, acá, en la mitad, en el interior de la diáfisis tenemos la cavidad medular ósea. Cavidad medular ósea, y esa cavidad está ocupada por vasos sanguíneos y células sanguíneas, ¿no? En desarrollo. Y no solamente en esta cavidad, sino que también en parte de la porción esponjosa. También en estas porciones esponjosas se encuentran vasos sanguíneos y células en distintas etapas de desarrollo. Células sanguíneas. Es decir, en otras palabras, la hematopoiesis. Aquí entonces nuevamente repetimos diáfisis, el cuerpo, epífisis, los extremos, metáfisis. Entonces ahí se encuentra la placa de crecimiento, responsable del crecimiento longitudinal de nuestro individuo. Luego tenemos aquí las superficies articulares, ¿no? Estas son las superficies articulares. La superficie articular, aquí está la línea de crecimiento. Entonces este es un número de un adulto, porque
en las personas jóvenes, en los niños, entonces esta línea de crecimiento no está calcificada. Es línea línea epifisial significa calcificación del cartílago hialino. Es cuando uno se detiene, ya no crece más, ¿no? Ya no crece más. Eso lo vamos a ver en las diapositivas, nuevamente lo vamos a estar repitiendo. Solamente aquí vamos viendo las partes del cómo está compuesto nuestra anatomía de los huesos largos. Luego tenemos el periósteo, que también es una capa de tejido conectivo denso que recubre la superficie del hueso, excepto la superficie articular. Entonces, para acá, periósteo hasta acá, ¿no? Después esto por acá va periósteo. ¿Qué más antes de irnos? Entonces, eso es con respecto a nuestro. Antes de hablar del periósteo, vamos a hablar de los huesos, ¿no? La clasificación de los huesos, una clasificación general de los huesos. Entonces, ahora hemos visto los huesos largos. Se clasifica en huesos largos, cortos y regulares, ¿no? Entonces, los huesos largos, ¿cuáles son? Cuando tienen una longitud mayor que el diámetro, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí el húmero. ¿Cuáles son los huesos largos? Se encuentran en las extremidades superiores e inferiores. Esos son los huesos largos. Entonces tenemos acá el húmero, el radio, ¿no? El fémur, la tibia, el peroné, acá los metacarpianos, los metatarsos que están en el distales, falanges medias, falanges proximales también se encuentran. Luego tenemos los huesos cortos, ¿no? Los cortos tienen una longitud y un diámetro similar. Esos cortos, por ejemplo, tenemos los huesos del carpo en la muñeca y los huesos del tarso en el tobillo. Luego tenemos los huesos irregulares, ¿no? Que no están dentro de la descripción de los anteriores huesos que hemos mencionado, por eso son huesos irregulares. Por ejemplo, de ellos se encuentran en la columna vertebral, ¿no? En la columna vertebral y también en la calota craneal, como es el etmoides, en la base, porque la calota es el techo, ¿no? El techo del cráneo, y la base o el piso es otra porción. Entonces, en la base, ¿no? Ahí en la base se encuentran, ¿qué huesos? ¿Se acuerdan? Etmoide, efenoide, ¿no? Eso se encuentra, esos también son huesos irregulares. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, entonces para hacerles un poquito más recuerdo, entonces estábamos hablando que, bueno, en la parte, ¿no? Aquí en la parte estamos diciendo que en la parte esponjosa estos son huesos largos, entonces aquí la capa esponjosa es más gruesa, ¿no? Estábamos diciendo. Acá más gruesa y apenas es una capa delgada de hueso compacto y en su mayor parte es hueso esponjoso. Luego tenemos recubriendo en la superficie de las epífisis lo que es el cartílago hialino. Cartílago hialino en las superficies articulares. Aquí también cartílago hialino en las superficies articulares. Exactamente. Y luego el resto está cubierto por periósteo, ¿no? El resto está cubierto por periósteo. Y en la diáfisis está formado, ¿por qué les dije? En su mayor parte por hueso compacto. Por hueso compacto y una escasa capa de hueso. Ahora, ¿qué es el periósteo? ¿Qué era el periósteo? Les dije. Era aquí esta membranita. El periósteo. Ya muy bien. Ya muy bien. El periósteo entonces cubre lo que es el hueso, ¿no? Entonces es una capa, al igual que la otra capa, cuando está en desarrollo el tejido óseo,
Cuando el hueso está en crecimiento activo, nuestro periósteo se divide en dos capas, una capa externa fibrosa y una capa interna celular, o la fuente de la osteogénesis, la capa interna. Entonces, este tejido, este osteo es tejido conectivo denso, ¿no? Que en su capa interna contiene a las células osteoprogenitoras. Estas osteoprogenitoras se denominan periósticas, células periósticas, que tienen la capacidad de dividirse y transformarse en osteocitos, ¿no? Y luego tenemos también revestimiento interno de esta cavidad ósea, y esta cavidad ósea también está recubierta por endostio, también es otro tejido conectivo, entonces está cubierta por endostio y, y contiene, al igual que el periósteo, las células osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras. Entonces, estas osteoprogenitoras se llaman células endósticas, las osteoprogenitoras similares a los fibroblastos, más o menos así. Son elongaditos con núcleos elongados. Lo vamos a ver más adelante ahí, ¿ya? En las diapositivas. Bueno, entonces, como le iba diciendo, esta cavidad, ¿no? Esta cavidad y también los espacios que se encuentran en el hueso esponjoso contiene médula ósea, ¿no? Esa médula ósea hay dos clases, ¿no? Una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. Ahora, la médula ósea roja contiene, les decía, las células, ¿no? En distintas etapas de desarrollo, y en las etapas ya más tardías de crecimiento y en el adulto, entonces va disminuyendo esa producción de células sanguíneas. Entonces, esta cavidad entonces va siendo ocupada ya en su mayor parte por los adipocitos, por tejido adiposo. Y entonces ahí se denomina médula amarilla. Médula amarilla se va denominando. Ahora vamos a hablar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en resumen, endostio, recubrimiento de la cavidad medular, ¿no? Interno. Después el periósteo, membrana resistente que recubre la superficie externa, menos la parte cartilaginosa, ¿no? Y eso se divide en dos capas, fibrosa y la otra celular. La fibrosa es nada más que tejido conectivo denso e irregular, ¿no? Que está formada por los fibroblastos, en su mayor parte, por los fibroblastos. Aquí la capa interna, cuando nuestro tejido óseo, esto de aquí, está en desarrollo, entonces la capa interna contiene a las osteoprogenitoras, ¿no? Y estas osteoprogenitoras luego se van a diferenciar en osteocitos, que son las células estructural de nuestro tejido óseo maduro. Ahora vamos a ver la parte de lo que son la estructura del hueso, ¿no? Entonces aquí yo les decía que nuestro tejido óseo estaba formado por células y matriz, ¿no? Entonces las células aquí son 4 tipos de células. Primero son las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos, que lo vamos a ver más adelante. Y la matriz, ¿no? La matriz. Y esta matriz está conformada en un 25% por agua, 25% por fibras proteicas como las fibras de colágeno y un 50% por sales minerales cristalizados como el fosfato de calcio o carbonato de calcio. Esa es la constitución de nuestra matriz. Por ejemplo, acá, este es un hueso largo, en un corte transversal. Nosotros vemos la porción esponjosa, ¿no? En su mayor parte, y la porción esponjosa, que es una delgada capa. Ahora hacemos zoom y así se observa. Entonces, esto es la porción compacta
Y esto es la porción esponjosa. ¿No? Esta es la porción esponjosa. Entonces aquí que vemos vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos el periósteo y la estructura de nuestro tejido óseo está conformada por los sistemas de Haybers, ¿no? O denominadas ostionas. Entonces estas son las ostionas. Son unas unidades cilíndricas, esas de acá, formadas por laminillas concéntricas. Concéntricas de afuera para adentro se llama concéntricas. Centrípetas se llama de adentro para afuera, pero estas son concéntricas, ¿ya? De afuera para adentro, concéntricas. Entonces aquí están las ostionas, por ejemplo, acá hay una ostiona, otra ostiona, otra ostiona, otra ostiona. Entonces esas ostionas, ¿no? Eso quiere decir que nuestro tejido compacto, que nuestro tejido óseo compacto está formado por ostionas, ¿no? Y estas ostionas yo les decía que son unidades estructurales y que están estas unidades estructurales formadas por laminillas concéntricas y estas estructuras están paralelas al eje del hueso, ¿no? Entonces aquí es una ostiona larga. Esta es otra estructura tubular larga, estructura tubular. Entonces aquí hay una ostiona y está paralela al eje longitudinal. Aquí hay otra ostiona, otra ostiona, otra ostiona a lo largo del eje longitudinal del hueso largo. Es así, las ostionas, otra ostiona y otra ostiona, ¿no? O también denominadas sistemas de Haber's, los sistemas de Haber's, ¿no? Se escribe Haber's, así en su libro de Roche. Bueno, entre estas laminillas concéntricas y esta otra laminilla concéntrica encontramos laminillas intersticiales, ¿no? Las laminillas intersticiales que son vestigios de las láminas concéntricas. Las laminillas intersticiales son vestigios de láminas concéntricas. Entonces aquí la laminilla concéntrica y acá laminillas intersticiales, ¿no? Entre una ostiona, laminilla intersticial. Luego tenemos las laminillas circunferenciales, ¿no? Las laminillas circunferenciales internas y externas. Por ejemplo, acá tenemos laminillas circunferenciales externas y aquí las laminillas circunferenciales internas. Entonces, de la diáfisis de los huesos largos, ¿no? Esas son las laminillas. Las laminillas. Y luego tenemos acá estas laminillas concéntricas confluyen en un conducto central de la ostiona que se llama conducto de Haybers, igual el mismo nombre, ¿no? Los conductos de Haybers. Y estos conductos de Haybers, se encuentran, como ustedes ven acá, vasos sanguíneos, nervios. Entonces esos vasos sanguíneos le dan la vitalidad y viabilidad a nuestro tejido óseo, ¿no? A nuestro tejido óseo. Por ejemplo, acá, antes de describir los conductos, por ejemplo, aquí tenemos entre una laminilla concéntrica y otra laminilla, encontramos las lagunas. Entonces aquí está una laguna. Vamos a buscar el internet así para que lo vean en placa.
Miren este hueso, ¿lo ven? Porción compacta y porción esponjosa. Aquí, por ejemplo, estas de acá. Uno más de cerca. Creo que este está más cerca. Oh, oh. Aquí. ¿No? Por ejemplo, este es una ostiona. Este es otra ostiona. Acá otra ostiona. Por aquí otra y otra, ¿no? Y estas están conformadas por laminillas concéntricas. Miren, aquí hay una laminilla. Esta es una laminilla. Una laminilla, otra laminilla, por acá otra laminilla y otra laminilla. Entre laminilla y otra laminilla hay laguna. Estos aquí, que son espacios. Estas son las lagunas, perdón. Estos de acá son lagunas óseas. Y dentro de esa laguna están los osteocitos, ¿no? Y aquí lo que se ve así, unas rayitas negras, eso se llaman canalículos. Esos canalículos le dan el aspecto a la osteona de forma radiada, ¿no? ¿Lo ves ahí? De forma radiada. Así, en forma de radio. Vamos a ver otra. A ver este. Aquí, ¿lo ves? Así se ve, en forma radiada. A ver esto de acá. Es la misma, ¿no? Que vimos hace ratito. Este se ve más bien. Ahí está, ¿no? Una ostiona y el aspecto radiado por los canalículos. Esos canalículos que van confluyendo al conducto de Hebers. Conducto central de Hebers que contiene vasos y nervios sanguíneos. Vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Y entonces aquí estaban, por eso les decía, las laminillas, y entre laminillas tenemos la ostiona y esa laguna tiene forma lenticular que se adapta a la forma del osteocito. Por ejemplo, aquí está una laguna y ahí está nuestro osteocito, ¿no? Entonces nuestro osteocito, por ejemplo, tiene forma lenticular y tiene prolongaciones citoplasmáticas, y esas prolongaciones citoplasmáticas se van alojando dentro de los canalículos, ¿no? Y estos osteocitos se encuentran unidas por nexos especiales entre un osteocito vecino. O sea que aquí hay un osteocito vecino, otro osteocito vecino, están unidos a través de los nexos, ¿no? Y esos nexos se encuentran alojados dentro de los canalículos. Dentro de los canalículos. Entonces aquí, estos los osteocitos conectados entre vecinos, ¿no? Por las uniones, como les dije, especiales. A través de que facilita esa unión, pues los canalículos. Ahora, esta arteria y vena, entonces se introduce, aquí sale una ramita, ¿no? Otra ramita, y después acá también va saliendo otras ramitas, son ramificaciones colaterales que va a irrigar, ¿no? a los canalículos y a las lagunas óseas. Entonces, así como se va a mantener la vitalidad y viabilidad de nuestro osteocito, y ustedes saben que el conjunto de células ya se va a llamar tejido óseo, ya no es osteocito, ¿no? Nuestro tejido óseo. Entonces, por ejemplo, acá, este conducto se llama, este conducto transversal, que se comunica de un conducto Hebers a otro conducto de Hebers, se llama conducto de Wolman. El conducto de Wolman. Por ejemplo, nosotros hemos visto en la anterior placa, en las imágenes hemos visto los conductos de Wolman. Aquí hemos visto. ¿Dónde está?
A ver, vamos a buscar por acá un conducto de Wallman, de Hebers. Aquí mire que van a confluir. Conducto de Wallman, ahí es. Este es un conducto de Wallman. Y este es el conducto de Hebers. Este es el conducto de Wallman, ¿no? Que está transversal al eje del Wallman. Bueno, eso con respecto a nuestro conducto de Wallman, ¿no? Ahí está el conducto de Wallman, o como dice en su libro, o conductos perforantes también, donde discurren los vasos sanguíneos y nervios. Entonces, eh, estos conductos lo que hacen es, como le decía, comunicar o interconectar los conductos de Hebers entre sí, ¿no? Entre sí. Eso, después, bueno, estos conductos se encuentran a lo largo de las ostionas, no solamente es así uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay otro conducto de Wallman, más abajito seguramente otro conducto de Wallman, otro conducto así. Así se van introduciendo los vasos sanguíneos cada vez más hasta llegar hasta la célula que es nuestro osteocito. Por ejemplo, acá tenemos esta porción, es la porción esponjosa, ¿no? Esta de aquí. Esta es la porción esponjosa. Entonces, bueno, acá esa porción esponjosa, por ejemplo, tiene una formación de trabéculas, ¿no? Aquí tiene una formación de trabéculas. Por ejemplo, nuestro hueso compacto acá estaba formado por ostionas. En cambio, por ejemplo, aquí están las ostionas, ¿no? Estas trabéculas no tienen una formación de ostionas, ¿no? Sino que están conformadas también por laminillas, igual, o también denominadas ostionas falsas, también se denominan ostionas falsas. No están formadas totalmente en forma de ostiona, pero tiene laminillas eh, intermedias. Por ejemplo, acá vamos a ver un tejido, es un tejido en corte transversal de la porción esponjosa. A ver este. No se ve muy bien. Este parece que se ve. A ver este. Este sí se ve. Por ejemplo, aquí, este es una trabécula, parte de lo que es del hueso esponjoso, ¿no? Aquí también. Entonces, estas trabéculas, entre las trabéculas, entonces, forman espacios, ¿no? Espacios. Estos espacios estaban ocupados por médula ósea roja. Por ejemplo, en esta imagen está conformada por médula ósea amarilla, ¿no? ¿Por qué amarilla? Si ustedes ven acá, ven puras pelotitas blancas, ¿cierto? Y entonces eso ustedes saben que son los adipocitos, es por eso. Y además los puntitos lilas, entonces los puntitos lilas son las células. Si fuera como este, por ejemplo, está en su mayor parte varios puntitos lilas y entonces esos corresponden a las células sanguíneas inmaduras. Esa sería médula ósea roja y esta es la trabécula. Y esta es la trabécula y esta es la trabécula. Y entonces si ustedes ven acá, aquí no forma, miren, acá media que ostiona, la laminilla, que se quiere formar así, una laminilla concéntrica. Entonces acá, por ejemplo acá tenemos laminillas angulares, aquí también, las laminillas angulares, aquí también, miren, ahí van. Y aquí una media que ostiona.
Así son los huesos esponjosos. Formada por trabéculas, ¿no? Entonces, que delimitan esos espacios que ya les mencioné que estaba ocupado por médula ósea roja o médula ósea amarilla. Bueno, entonces, como le iba diciendo anteriormente, la matriz contiene entonces las sales inorgánicas, ¿no? Las sales inorgánicas como por ejemplo los fosfatos de calcio, les decía los carbonatos y también las fibras de colágeno. Entonces acá dice, estas, ¿no? Estas sales son depositadas entonces en las fibras de colágeno. Entonces ese proceso se llama calcificación o mineralización. Pero no es tanto como menciona aquí el texto, ¿no? Que son depositadas. Ustedes saben que las fibras de colágeno son moléculas químicas, ¿no? El fosfato de calcio también es otra molécula química. El carbonato de calcio también es otra molécula química, ¿no? Entonces aquí lo que existe es una conjugación de esas moléculas y entonces al conjugarse forma una nueva molécula compleja. Y esa nueva molécula compleja, pues cambia la consistencia, ¿no? Cambia la consistencia. Entonces, por ejemplo, acá, digamos, de una consistencia maleable y sólida a una nueva consistencia que sería dura, ¿no? Característica del tejido óseo, a eso se llama calcificación o mineralización. Y este proceso de calcificación ocurre solo en presencia de fibras de colágeno, ¿no? Es por eso que el traumatólogo siempre le dice a su pacientito, tiene que consumir colágeno. No, ¿por qué colágeno? Porque es un compuesto de la matriz del tejido óseo. ¿No? Y no solamente un componente, sino que también es un componente esencial en la calcificación, ¿no? Es decir, en la característica de dureza del tejido óseo. Entonces siempre se debe consumir el colágeno. Entonces, si no hay colágeno, no hay una buena dureza de nuestro tejido óseo. Por eso tienen que consumir colágeno. Por eso dice el traumatólogo, colágeno. Bueno, aquí las sales minerales le confieren entonces la dureza, ¿no? Mientras que la flexibilidad lo proporciona las fibras de colágeno, pero también el agua, ¿no? Te da entonces esa flexibilidad. Estábamos diciendo que está en un 50%, ¿no? De agua, 25% de agua. Ahora vamos con nuestras células, ¿no? Hemos dicho que eran, ¿cuántos tipos? Eran 4 tipos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Los osteoclastos, por ejemplo, acá. Las células progenitoras, entonces, por ejemplo, se encuentran más que todo en la superficie externa e interna de los huesos, ¿no? Si hacemos recuerdo dónde se encontraba, en la capa más interna del periósteo y también del endostio. Se encontraban las osteoprogenitoras. O también denominadas células periósticas, si era en el periósteo, y células endósticas, si era en el endostio. Entonces, estas celulitas tienen la capacidad de dividirse y proliferar, ¿no? Proliferar. Esa es la característica. Y como yo les estaba diciendo, estos tienen un aspecto similar a los fibroblastos, es decir, que son aplanaditos, son núcleo aplanado y pálido y también son células elongadas. Entonces su citoplasma es poco visible. Creo que por acá tengo aquí una imagen. Aquí, ¿no? Aquí está entonces nuestra osteoprogenitora. Entonces yo les decía, ¿cómo es la osteoprogenitora? Es una célula, cuando el hueso está en crecimiento, ¿no? Entonces nuestra osteoprogenitora es aplanada, el núcleo pálido y es elongado nuestra célula, media que ovalado, sí, ¿no?
y un citoplasma poco visible, es poco visible. Y entonces nuestra celulita se transforma en una célula secretora, ¿no? Porque su característica, como les dije, es de dividirse y proliferar. Esa es la característica. Entonces, cuando esta celulita se transforma en una célula secretora de matriz, es decir, una célula más activa, se va a denominar osteoblasto. Así, nuestro osteoblasto. Entonces, esa célula del osteoblasto se caracteriza, pues, por esa, por esa versatilidad, podemos decir, de secretar, y no solamente de secretar, también tiene la función de dividirse, pero su función principal es secretar matriz, es decir, secretar, ¿qué va a secretar? Fibra de colágeno, fosfato de calcio, carbonato de calcio. Entonces, todos estos van a constituir el hueso inicial, en un inicio no mineralizado, ¿no? Que luego, conforme va prosiguiendo el proceso de desarrollo, se mineraliza. Entonces, tiene un aspecto, así como lo ven, medio que cuadradito, medio cuboide, poliédrico, así, ¿no? Y está más que todo formando una capa celular, ¿no? Como los epitelios, así como una monoestratificación, una sola capa de células, una capa. Entonces, ahí está nuestro osteoblasto. Entonces, esa es la función de del osteoblasto. Entonces, como le iba diciendo, su función principal es secretora. También tiene la capacidad de dividirse, pero la principal es secretora, ¿no? Entonces van a secretar la matriz ósea, que en un inicio eso va a constituir el hueso inicial, pero aún no mineralizado, ¿no? Aún no mineralizado, y entonces forma cuadradita, cuboide, poliédrica, y como les dije, se los encuentra formando una monoestratificación. Su citoplasma es más, tiene una marcada basofilia, ¿no? Ese tiene una marcada basofilia, quiere decir que es más lila. En cambio, nuestra osteoprogenitora, en cambio, eh, es pálida, ¿no? Un citoplasma poco visible, es una célula pálida, ¿no? Nuestra osteoprogenitora es nuestra célula más pálida. Luego nuestro osteoblasto se va a diferenciar en osteocitos. Bueno, cuando va secretando mucha matriz ósea, ¿no? Se va rodeando de su propia matriz ósea, ¿no? Se va rodeando de su matriz ósea. Y después, cuando ya se rodea y se mineraliza, se va a llamar osteocito. Y osteocito es una célula ósea madura ya. Entonces, esta está rodeada, como le dije, por una matriz ósea ya mineralizada, ¿no? Ya mineralizada. Entonces, nuestro osteocito es la célula responsable del mantenimiento de la matriz, del mantenimiento de la matriz, porque esta también posee la capacidad de sintetizar matriz ósea, al igual que el osteoblasto, va a sintetizar, y tiene poca función de resorción, porque la función de resorción es esta. Resorción significa labrar o tallar las superficies, pero su función principal es de síntesis, ¿ya? De síntesis de matriz. Entonces acá, ¿cómo lo ven a nuestro osteocito? Con prolongaciones citoplasmáticas. Es un osteocito típicamente de menor tamaño, ¿no? Que su precursor, que es el osteoblasto, es más pequeño.
Y bueno, aquí nuestro osteocito suele mostrar una menor basofilia, ¿no? Es una menor. Si aquí era marcada, aquí es leve, ¿no? Un lila más claro es de nuestro osteocito. Y este osteocito se encuentra en una laguna, ¿no? En una laguna ósea que adopta en una forma de lenticular, ¿no ves? En forma de lente ovalado de su laguna. Entonces ahí se va adaptando nuestro osteocito. Y bueno, y sus prolongaciones, ¿no ves? Las prolongaciones citoplasmáticas que son delgadas y estas de aquí se encuentran alojadas entonces dentro de lo que son los canalículos o túbulos también que se denominan en la matriz ósea. Y bueno, estos de acá, estas prolongaciones entran en contacto con entran en contacto con otro osteocito vecino, ¿no? Que se encuentra en otra laguna, ¿no? Y esas lagunas también están paralelas a las laminillas concéntricas, ¿no? Ahí sí están las laminillas concéntricas, entonces las lagunas también están paralelas a las laminillas concéntricas, las lagunitas también son concéntricas. Bueno, aquí le puse esta rayita porque estas células son de otra línea y esta es de otra, es decir, que estas células derivan de las células mesenquimáticas de una forma directa e indirecta que las vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Y esta otra deriva de los monocitos, ¿no? De la fusión de los monocitos. Por ejemplo, aquí pero antes voy a terminar de hablar la función de nuestro osteocito. Ya terminamos, ahora vamos a hablar de nuestro osteoclasto. Entonces, nuestra célula de osteoclasto, como ustedes ven, tiene varios núcleos, ¿no? Es multinucleada, es de gran tamaño en comparación con las otras y cuya función es la de resorción, es decir, de labrar o tallar la superficie ósea. Entonces son ellos los responsables de la silueta del futuro hueso. Entonces son ellos los que van a decir, esta es la forma de un húmero, esta va a ser la forma de un metatarso, esta es la forma de una falangita distal o proximal. Estos son los osteoclastos. Entonces, estos osteoclastos descansan en unas lagunas también, ¿no? Pero esta no, en una posita, podemos decir, en una fosita, en una laguna de resorción o la laguna de Hauchers. Eso, Hauchers se llama. Se pronuncia Hauchers, se escribe con H O W S H I P. OSIP, así, en Spanish, ¿no? En English, Hauchers. Tengo que todavía practicar mi pronunciación. Ay, pero, como les iba diciendo, descansan entonces en esas lagunitas, ¿no? En las lagunitas de resorción. Y bueno, esta se caracteriza porque su citoplasma es una marcada basofilia, ¿no? Una marcada basofilia. Estas son células pálidas. Estas son marcada basofilia, una ligera basofilia y esta es marcada acidofilia, ¿no? Una marcada acidofilia. Y esta celulita tiene dos porciones, una porción central y una porción periférica. La porción periférica se denomina borde festoneado. Entonces, estas son los bordes festoneados, son unas prolongaciones citoplasmáticas que son microvellosidades, ¿no? Microvellosidades citoplasmáticas.
o también denominado borde festoneado, y una zona central clara, que contienen, esa zona clara contiene abundantes microfilamentos, ¿no? Microfilamentos. Bueno, esos microfilamentos pues le ayudan a labrar, ¿no? A labrar. ¿Qué más podemos decir de las células osteoblásticas, los bordes de Calvert? Por ejemplo, nuestras células, como tienen esa función de resorción, entonces pues, se van a destacar mucho lo que son las enzimas, ¿no? Estas enzimas se encuentran en los lisosomas. Entonces, estas enzimas son hidrolíticas. Por ejemplo, tenemos la colagenasa, ¿no? Esa colagenasa, por ejemplo, ¿qué hace? Provoca la digestión extracelular, ¿no? Componentes de la matriz ósea. Entonces, ¿qué es colagenasa? Va a degradar el colágeno, ¿no? Eso quiere decir que va a intervenir en el proceso de catabolismo del colágeno. En otras palabras, va a degradar el colágeno, ¿no? En moléculas más pequeñitas. Es así, de esa forma que realiza la resorción o realiza el labrado o tallado del hueso. Entonces, pero antes de la digestión del colágeno, primero hay que descalcificar, ¿no? Porque es una matriz dura. Entonces, esa matriz lo tiene que disolver. Entonces, lo tiene que disolver las sales de calcio, los fosfatos de calcio, ¿no? Son las sales inorgánicas. Entonces, a eso lo tiene que disolver, hay que descalcificar, entonces ahí nuestro osteoclasto va a secretar lo que son ácidos orgánicos, ¿no? Ácidos orgánicos, como por ejemplo el ácido carbónico. Entonces ese ácido carbónico lo que va a hacer es disolver los sales de calcio, ya sea el carbonato de calcio o el fosfato de calcio. A eso se están descalcificando para luego degradar las fibras de colágeno. Entonces es de esa manera que se realiza la resorción o el labrado o tallado del tejido óseo. Y otras enzimas, por ejemplo, también intervienen otras enzimas que han mostrado presencia en este proceso, que son la anhidrasa carbónica también. También está muy relacionado con este proceso de anhidrasa carbónica. Bueno, y como les dije, entonces este de acá, de arriba, entonces se origina a partir del monocito, ¿no? Desde el punto de vista, entonces, de arriba del monocito, y las demás derivan ¿de dónde? De la célula mesenquimática de una forma directa o indirecta, que eso que les dije que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, acá, la osteoprogenitora, ¿no? Son células diferenciadoras, entonces ellos pueden dividirse para reemplazarse a ellas mismas y convertirse en osteoblasto, ¿no? Donde se encuentran en la capa interna del periósteo y también del endósteo. Luego tenemos a los osteoblastos y estos van a secretar matriz y fibras de colágeno. Luego tenemos a los osteocitos, que son las células maduras. Entonces, y aquí me equivoqué, ¿ya? Aquí no es que no secretan, sino que secretan el material de la matriz. Y los osteoblastos son células enormes que derivan de la fusión de los monocitos. Y su función principal, la resorción, ¿no? En las superficies tales como el endostio, ¿no? No solamente en el endostio, sino que también en las superficies del periósteo.
Ahí. Entonces, los sales minerales inorgánicos, entonces le proporcionan la dureza al hueso, ¿no? Eso ya sabemos. Y las fibras de colágeno le proporcionan flexibilidad, ¿no? Le proporcionan flexibilidad a las tensiones, al estiramiento y a la ruptura. Luego, nuestro tejido óseo, hemos dicho que se puede clasificar en dos porciones, que es la porción esponjosa y compacta. La esponjosa tiene muchos espacios y la compacta casi no tiene. Solamente son los conductos, ¿no? Los conductos de Wolman, los conductos de Haber y después los canalículos. Y esto, como les iba diciendo, entonces hueso compacto está formada por las ostionas o los sistemas de Habers. ¿Y qué contienen? Ya sabemos, ¿no? Vasos sanguíneos y nervios. Y estas ostionas están paralelas al eje longitudinal del hueso. Entonces nuestra porción esponjosa es la capa sólida y dura, ¿no? Y se encuentra formando gran parte de la diáfisis de los huesos largos. Entonces, ¿cuáles son los huesos largos? ¿Cuáles son? Los huesos de las extremidades, ¿no ves? Entonces ahí, entonces va formando la gran parte de la diáfisis de los huesos largos, que es la capa externa del hueso. Y entonces esa capa, como es una capa sólida, dura y densa, entonces le proporciona resistencia a los esfuerzos producidos ya sea por el peso o por los movimientos, ¿no? El peso por los movimientos o los procesos de estiramiento, ¿no? De ruptura también le da resistencia a esos fenómenos. Esto ya hemos hablado, entonces, por ejemplo, aquí está nuestra ostiona, ¿no? Las laminillas, por ejemplo, aquí hay una laminilla, otra laminilla y otra por acá, y así, y terminan por aquí. Las laminillas concéntricas y también las lagunas, ¿no? Las lagunas que se encuentran paralelas a las laminillas concéntricas, acá, por acá, por acá, por aquí, estas son lagunas. Y dentro de esas lagunas tenemos a nuestros osteocitos, ¿no? Aquí un osteocito. No se ve el osteocito, pero se ve la laguna. Y estos son los canalículos que le dan el aspecto radiado a la osteona, ¿no? Y estos canalículos confluyen aquí, al conducto central o conducto de Habers, que contiene los vasos sanguíneos, ¿no? Y estos vasos sanguíneos se introducen al conducto de Wolman, se introducen a los canalículos por sus ramificaciones, cada vez disminuyendo el tamaño del calibre. Luego tenemos el hueso esponjoso, ¿no? Entonces el hueso esponjoso, como les decía, tiene un aspecto que consiste en trabéculas, ¿no? En trabéculas. Entonces esas trabéculas dejan espacios entre sí y donde está ocupada también por médula ósea o amarilla. Entonces, en su mayor parte, el hueso esponjoso se encuentran en huesos cortos, irregulares y planos. Entonces, en estos tipos de hueso, ¿cuáles son los huesos? Los huesos cortos. Hello, hello. Cortos como de la muñeca, ¿no? Cortos como del tobillo. Planos, muy bien, escápula, parietal, ¿no? Y irregulares como el de la columna y los huesos de la base del cráneo. Por ejemplo, el hueso parietal. El hueso parietal
En su mayor parte ese hueso está formado por hueso esponjoso, ¿no? Está por un hueso esponjoso que es ligero y una capa externa delgada, hueso compacto. Eso significa que el hueso parietal es susceptible a sufrir lesiones y frecuentemente, por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Por eso el oficial de tránsito que le dice, señor, colóquese su casco, ¿no? Porque uno está con su motocicleta en plena carretera y después los detiene y dice, señor, ¿dónde está su casco? Le dice el señor oficial, porque el señor oficial también pasó histología 1. Entonces, él sabe que si usted no usa casco de seguridad, de seguro que va a tener una fractura. ¿Por qué? Porque su mayor parte de sus huesos, de su calota craneana, está formada por hueso esponjoso y una delgada capa de hueso compacto. Ahora ya no solamente el oficial de tránsito sabe eso, ¿no? Ahora ustedes también ya saben eso. Entonces es muy importante usar casco de seguridad. Ya, entonces yo les decía que nuestro hueso esponjoso estaba formado por trabéculas, ¿no? Estaban formadas por trabéculas que dejan estos espacios y esos espacios estaban ocupados ya sea por células sanguíneas inmaduras o por tejido adiposo, ¿no? Unilocular. Entonces aquí están y yo les decía que estas trabéculas entonces pueden formar ostionas falsas, ¿no? Media que se quiere formar. En las trabéculas más gruesas, como por ejemplo esta trabéculas más gruesas, puede haber una pseudoostiona, más o menos que se quiere formar. Pero en estas trabéculas más delgadas no, solamente son laminillas angulares, nada más. Por ejemplo, acá tenemos la irrigación sanguínea de nuestro tejido óseo. Por ejemplo, acá tenemos el orificio nutricio o el foramen nutricio, por donde ingresan los vasos sanguíneos, ¿no? Por donde ingresan los vasos sanguíneos. Tibia, ¿no? Por ejemplo, por acá, digamos que sea la aorta, digamos por acá, el tronco y las extremidades. Extremidad inferior derecha, extremidad inferior izquierda, y acá la aorta, ¿no? La aorta descendente. Y luego esa aorta se divide en dos ramas, ¿no? Que son las ilíacas, ilíaca derecha, ilíaca izquierda. Entonces esa ilíaca cada vez va introduciendo más a los músculos, va irrigando los planos, plano superficial desde la piel, tejido adiposo, tejido muscular, hasta tejido óseo, el plano más profundo. Aquí hay una ramita de la ilíaca. Entonces esa ramita se introduce por este foramen nutricio o agujero nutricio, vena y arteria nutricia. Entonces, por ejemplo, acá ya ingresa a la médula ósea, digo, a la cavidad ósea, ¿no? A la cavidad ósea. Entonces, en esta cavidad encontramos diferentes tipos de células sanguíneas en desarrollo, ¿no? Aquí estaban los nidos, las colonias de los eritrocitos, las colonias de los megacariocitos, las colonias de los monocitos, la colonia de los linfocitos, ¿no? Aquí estaban las colonias, porque estas vasos sanguíneos cada vez van disminuyendo de menor calibre hasta que se denominen capilares, ¿no? Y esos capilares en médula se denomina sinusoide. Y bueno, miren acá, están irrigando lo que es la médula y luego miren estas ramitas cada vez van disminuyendo de calibre y luego ingresan a la porción esponjosa. Entre los espacios de las trabéculas
ahí se encuentran los vasos sanguíneos y luego ingresan a la porción compacta, ¿no? A través de los conductos que hemos dicho, los de Walman, los de Hebers, los canalículos o túbulos. Y luego, miren, van ingresando hacia el periósteo, ¿no? Hacia el periósteo. Ahí hay vasos sanguíneos, en donde el tejido conectivo, ¿no? También tiene vasos sanguíneos. Y entonces esas ramas se denominan, tienen el mismo nombre de la región que irrigan. Por ejemplo, acá tenemos arteria y vena perióstica. Siguen ramificándose, miren acá, van a irrigar esta parte que son las venas y arterias metafisiarias. Luego acá irrigan otra región que son las arterias y venas epifisiarias. Y acá la línea epifisiaria, ¿no? Esa es la anatomía del hueso maduro, del hueso de un adulto. Ahora vamos con la osificación. Entonces aquí tenemos dos tipos de osificación que o también de osteogénesis, ¿no? O formación del hueso, en otras palabras. Entonces hay dos tipos: la osificación intramembranosa y la osificación endocondral, ¿no? La osificación intramembranosa es a partir de las células mesenquimáticas y la osificación endocondral es a partir del condrocito. Ahora vamos a hablar de la osificación intramembranosa. Por aquí creo que tengo unos dibujitos. Aquí, por ejemplo, este dibujito. La osificación intramembranosa, por ejemplo, bueno, los huesos, antes de entrar a la osificación, los huesos de las extremidades, ¿no? Esos huesos de las extremidades se desarrollan a partir de la osificación endocondral, pero los huesos planos como del cráneo, ¿no? Como del cráneo, de la cara, aquí está la mandíbula, el cigomático. Entonces, esas, por ejemplo, y también la clavícula. Entonces, esos se osifican por intramembranoso. Entonces, en esta explicación vamos a hablar del intramembranoso y por eso tenemos esta imagen de nuestros huesos del cráneo, ¿no? Huesos de la calota, como también faciales. Estamos viendo los huesos faciales. Entonces, esa osificación se produce cuando nuestro individuo está con la 8ª semana de gestación. Cuando está en su 8ª semana sería, ¿cuántos meses? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? 2 meses. Muy bien, aproximadamente entre 2 meses. Entonces, cuando nosotros estábamos con 2 meses de vida, entonces ahí nuestras células mesenquimáticas, recuerden que eso todavía es embrión, entonces, y el embrión está formado por tejido mesenquimático, ¿no? Entonces esas células mesenquimáticas, entonces se van agrupando. Primero migran y se agrupan en los sitios o en las áreas específicas del futuro hueso, ¿no? Entonces aquí nuestras células mesenquimáticas van a migrar y se van a agrupar, digamos, en este lugar de parietal, ¿ya? En la región del parietal. Se van agrupando en áreas más específicas del parietal, occipital, mandibular, cigomático, pero en nuestro ejemplo vamos a irnos al parietal, ¿ya? Entonces, en estos sitios se va a formar el hueso, ¿no? Porque todavía son células mesenquimáticas. Entonces se agrupan,
migra, se agrupa en el sitio del parietal y en este sitio del parietal se va a formar el hueso parietal. Entonces, a medida que va el proceso, ¿no? El proceso de crecimiento, ¿no? A medida que continúa ese proceso, entonces también va habiendo la formación de vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá hay un vaso sanguíneo, estas son células mesenquimáticas, y estas son los osteoblastos. Entonces, estas células mesenquimáticas, entonces, yo les dije que eran ovaladas, ¿no? Similares a los fibroblastos, eran similares a los fibroblastos, eran elongados, con su núcleo pálido. Entonces, estos van tornándose más redondeados, van aumentando de tamaño, entonces van cambiando su forma, ¿no? Van cambiando su forma. Si las células mesenquimáticas eran eosinófilos, ¿no? Tiene una marcada eosina, ¿no? O las eosinas son rosas, ahora se van a volver color lila, ¿no? Se van a volver color lila en estas células mesenquimáticas. Bueno, entonces como les iba diciendo, va aumentando, ¿no? Va aumentando las células mesenquimáticas de tamaño, se van volviendo más redondas, entonces también estas células cambian su coloración de eosinófilo, va a basófilo, ¿no? Entonces, esas modificaciones histológicas dan origen al osteoblasto, ¿no? Pero este osteoblasto, recuérdense, para que se convierta en osteoblasto, ya tiene la función secretora. Cuando tiene esa función secretora, ¿no? Y además de los cambios, de las modificaciones histológicas y también funcionales, se va a denominar osteoblasto. Ya es un osteoblasto diferenciado. Entonces, ese de aquí va a secretar colágeno, ¿no? Va a secretar la matriz ósea, es decir, que va a secretar las futuras ostionas. Entonces, este de aquí, bueno, esta es la célula mesenquimática que luego se diferenció a un osteoblasto. Estos son los osteoblastos. Entonces, este osteoblasto va a secretar, ¿no? Entonces, mientras va secretando, porque recuerden que eran un grupo de células mesenquimáticas. Luego se realizó las modificaciones, tanto físicas y funcionales, luego se van a convertir en osteoblastos. Y esos osteoblastos, mientras van secretando matriz ósea, van separándose cada vez más, ¿no? Se van separando cada vez más uno de otro osteoblasto. Entonces, a medida que va produciendo más matriz ósea. Pero se separan, pero no completamente, ¿no? Permanecen todavía en contacto los osteoblastos, permanecen en contacto por las prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Permanecen todavía, entonces por sus prolongaciones citoplasmáticas están en contacto, todavía están unidas, ¿no? Entonces con el tiempo la matriz se calcifica. Entonces esta de aquí, en vez de ser una matriz maleable, entonces está poniéndose dura, ¿no? Se calcifica y entonces las prolongaciones, estas prolongaciones citoplasmáticas, como le dije, están en conexión entre los osteocitos, ¿no? Están en conexión por los nexos, se llaman nexos esas uniones. Esos nexos, esos nexos y prolongaciones citoplasmáticas se encuentran alojados dentro de los canalículos. Y esos canalículos se formaron por la calcificación de la matriz. Por la calcificación. Ya se calcificó la matriz y continúan unidos, ¿no? Los osteocitos y ahí se va, bueno. Recuerden que el osteoblasto secretaba matriz
Entonces, ese osteoblasto, mientras secretaba matriz, se alejaba, ¿no? Cada vez más de otro osteoblasto, pero no del todo, ¿no? Todavía permanecían unidas por sus prolongaciones. Entonces, cuando ya se calcifica la matriz, cuando se calcifica ahí la matriz y ya están alejados, ¿no? Alejados, pero unidos por sus prolongaciones citoplasmáticas, se va a denominar osteocito, ¿no? Los osteocitos quedan encerrados en una laguna ósea y también sus prolongaciones citoplasmáticas quedan encerrados en los canalículos. Entonces ahí se va a denominar osteocito, cuando la matriz se calcificó, cuando se formó su laguna y cuando se formó su canalículo. Entonces, así se formó, digamos, nuestro tejido óseo, ¿no? Por ejemplo, aquí, estas son las células mesenquimáticas, los vasos sanguíneos en desarrollo, y aquí están nuestros osteoblastos. Yo les decía que forman una capa monoestratificada, que eran medio que cuboides, ¿no ves? Medio que cuboides. Aquí es medio que cuboides, medio poliédricas, más o menos así, poliédricas. Va secretando matriz. Entonces, mientras va secretando matriz, estas se van alejando una del otro, ¿no? Estas todavía son osteoblastos, continúan siendo osteoblastos, todos secretando matriz. Y estos otros osteoblastos, ¿no? Estos otros osteoblastos, se van modificando, ¿no? Porque se están prolongando, van disminuyendo de tamaño y sus citoplasmas se están prolongando más porque están secretando matriz, porque el osteocito tiene esa función de secretar aún matriz, ¿no ves? Entonces van secretando matriz, pero todavía permanecen unidas. Miren, aquí están unidas todavía. Entonces, cuando ya se clasifica esa matriz, se formó ya la laguna y el canalículo y se denomina osteocito, ¿no? Se denomina osteocito. Y luego acá, por ejemplo, aquí está ya la formación, por ejemplo, de los vasos sanguíneos. Aquí están los vasos sanguíneos que se van introduciendo cada vez más a nuestro tejido óseo en desarrollo. Y recuerden que esto tiene células sanguíneas. Entonces aquí viene la formación del osteoclasto, que era la fusión de los monocitos. Entonces ese osteoclasto es el que va a actuar en la resorción de la superficie ósea, ¿no? En la superficie ósea, en la superficie externa, ¿no? Y también en la superficie interna del hueso. Y así se van formando lo que es la porción esponjosa, porque está labrando ahí nuestro osteoclasto, formando lo que es la porción esponjosa. Y esta es la porción compacta. Y acá en la periferia había células mesenquimáticas, ¿no? Aquí. Y esas células mesenquimáticas también se están condensando. Se condensan, y luego esas células mesenquimáticas se diferencian en periósteo, es decir, que esas células mesenquimáticas se van a diferenciar en fibroblastos, y los fibroblastos son los que van a aceptar las fibras de colágeno, y así se va a formar esta capa de tejido conectivo denso e irregular que se llama periósteo. Y este periósteo, en una etapa de desarrollo, como en este caso, se divide en dos capas, ¿no ves? Una capa interna y una capa externa. La externa es fibrosa, donde están los fibroblastos, y la capa interna celular, que es la fuente de la condrogénesis, donde están los osteoprogenitores, y luego esos osteoprogenitores, en este caso, se van a llamar células periósticas, ¿no? Y esas células periósticas se van a diferenciar en osteoblasto, y ese osteoblasto luego se va a diferenciar en osteocito, y así
se va a formar nuestro tejido óseo a través de la osificación intramembranosa. Ese ya hemos explicado. Ahora vámonos con la osificación endocondral. De aquí la vamos a aplicar, a ver. Vamos a ver. Este creo que está bien para explicar. La osificación endocondral, bueno, esto se verifica ya en el feto, ¿no? La osificación endocondral. Este proceso se inicia más o menos alrededor de las 12 semanas de edad gestacional. Más o menos 12 semanas, ¿cuántos meses es eso? 1, 2, 3. ¿Cuántos meses? 12 semanas. 3. 3, ¿no ves? Entonces aproximadamente, aproximadamente se inicia a las 12 semanas de edad gestacional nuestra osificación endocondral, ¿no? Nuestra osificación endocondral. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que hemos avanzado en el anterior capítulo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los moldes de cartílago, ¿no? Entonces, ¿de dónde diferenciaban los condrocitos? ¿De dónde derriban los condrocitos? De las células mesenquimáticas, ¿no ves? Estos también derriban de las células mesenquimáticas. Entonces, las células mesenquimáticas se diferencian en los condrocitos y estos son los que van a formar el molde de cartílago, ¿no? Específicamente cartílago hialino. Entonces, cartílago hialino es la etapa inicial, podemos decir, del hueso en específico, ¿no? Del hueso. Entonces aquí nuestro molde, ¿recuerden cómo era? Las células mesenquimáticas se diferencian primero, vamos a recordar un poquito más. Eso es en rasgos generales. Las células mesenquimáticas derribaban ¿de dónde? De la región cefálica, ¿no? Habían células mesenquimáticas de la región cefálica y otras células de diferentes lugares que venían, ¿no? De los diferentes lugares que vienen y luego se agrupan hacia los sitios donde se va a formar el futuro brazo. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Del futuro húmero. Digamos que es el molde del húmero. Entonces, esas células de la región cefálica se denominaban células ectomesenquimáticas específicamente. Y entonces, cuando se iban al húmero, a región del húmero, entonces ahí se agrupaban y se denominaban blastema, ¿no? O también denominado precartílago o tejido protocondral se denomina. En embriología, tejido protocondral. Bueno, entonces esas células mesenquimáticas luego se diferenciaban ¿a qué? A condroprogenitores, ¿no ves? Luego de los condroprogenitores a condroblastos, luego de condroblastos a condrocitos, ¿no? Y ese condrocito, para que se produzca condrocito aquí, este condrocito por acá, y ese proceso era por 2 crecimientos. ¿Se acuerdan cuál era el crecimiento? Crecimiento intersticial y crecimiento posicional. Recuerden que esto también tiene una membrana. ¿Qué se llama? Que envuelve al cartílago hialino. Membrana. Si era periósteo en el hueso, ¿qué se va a llamar? Pericondrio. Creo que no han almorzado ustedes. Pericondrio, ¿no? Entonces eso estaba envuelto por un pericondrio.
Esto estaba formado por ese pericondrio. Y en desarrollo, ese pericondrio también se dividía en dos etapas. Una etapa, en dos capas. Una capa externa fibrosa y una capa interna, la fuente de la condrogénesis, ¿no? Y ahí estaban los condroprogenitores, los condroblastos, que estos luego condroblastos a osteocitos, ¿no? ¿Se recuerdan? El crecimiento intersticial, el crecimiento posicional. Primero era el crecimiento posicional, ¿no? Entonces también aquí los condroprogenitores similares a los fibroblastos, y luego estas tenían esa capacidad de secretar matriz, pero era una matriz cartilaginosa. Entonces ese condroblasto secretaba matriz, se rodeaba de su propia matriz hasta que se formaba su propia laguna, se llamaba condrocito, ¿no? Por ejemplo, aquí está nuestro condrocito con su propia laguna. Y luego venía el crecimiento intersticial, ¿no? El crecimiento intersticial, que era el condrocito que se dividía en dos condrocitos hijas, pero en una misma laguna. Y luego ese condrocito hija tenía capacidad también de secretar matriz. Entonces, cada condrocito hija en una misma laguna secretaba matriz, 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 hasta que cada una forme su propia laguna. Y cada vez que formaba su propia laguna se iban separando. Entonces ahí se formaba dos condrocitos hijas con su propia laguna. Y entonces así entonces nuestro molde de cartílago hialino crecía, ¿no ve? Aumentaba de tamaño por crecimiento aposicional e intersticial. Ahora aquí ya aumentó de tamaño por esos crecimientos que hemos acabado de describir. Entonces las células del pericondrio en la parte media, acá, ¿no? Aquí, en la parte media, ¿no? De este molde del húmero, va a dar, bueno, daba origen al condrocito, ¿no? La capa interna del pericondrio daba origen al condrocito. No daba origen al condrocito. Pero esa parte media ya no es ya cambia de función, ya no es funcionalmente un pericondrio, ¿no? Ya no es funcionalmente un pericondrio, debido a que cambia de función. Entonces ya no va a secretar condrocito, digo, ya no va a dar origen a condrocito, sino que va a dar origen a un osteocito. Entonces ahí se va a denominar pericondrio, se va a denominar periósteo. Entonces, como va produciendo, ya cambia de función, es decir, que ya no hay producción de condrocito, sino producción de osteocito. Entonces, ese osteocito se van acumulando aquí, en la parte media. Entonces, en consecuencia, forma una capa delgada alrededor del molde. A eso se llama collar óseo. Entonces, a medida, ¿no? Entonces ahí al mismo tiempo, bueno, a medida que va aumentando de tamaño de los condrocitos, ¿no? Aquí lo que pasa, aquí los osteocitos van aumentando aquí. Ya no hay un osteocito, dos osteocitos, tres osteocitos, cuatro osteocitos, hasta que forme ese collar óseo. Entonces aquí el osteocito, ¿qué hace? Calcificar la matriz. Entonces la matriz cartilaginosa ya se calcifica. El osteocito, ¿por qué? Porque aquí ya hay mucha proliferación de osteocitos. Entonces esos osteocitos van calcificando. Entonces, como va calcificando, ¿no? Va calcificando, entonces va a inhibir la difusión de los nutrientes, va a inhibir porque la matriz se vuelve dura. Recuerden que esta matriz era maleable, que permitía esa maleabilidad,
¿no? Porque estaba en un 90%, más del 65% hecho de agua, ese cartílago. Entonces, todavía se permitía la difusión de los nutrientes y oxígeno del tejido conectivo adyacente. Entonces, pero aquí, ¿no? Del tejido conectivo adyacente. Pero aquí, como hay osteocitos y los osteocitos están calcificando, entonces ya no se permite la difusión del condrocito, ¿no? De los condrocitos restantes. Están por acá. Porque recuerden que aquí ya no hay producción de condrocitos, sino en osteocitos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los condrocitos? Como está inhibida su difusión de nutrientes, entonces los condrocitos se hipertrofian, se van hipertrofiando, es decir, van aumentando de tamaño, ¿no? Modifican su morfología para adaptarse a la situación. Es por eso, a ver si siendo más grandes y fuertes, todavía se puede suministrar nutrientes y pues para que sea viable ese tejido, que es el tejido de los condrocitos. Entonces, esto se hipertrofia, entonces van aumentando, como les dije, van aumentando el tamaño de estos condrocitos. Entonces, como van aumentando, van aumentando, van aumentando, entonces van comprimiendo su matriz cartilaginosa, ¿no? Que lo rodea, va comprimiendo más. Y entonces, a medida que va comprimiendo más la matriz, pues también se está calcificando, ¿no? Se está calcificando también la matriz. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como ya se está calcificando, ya no hay nutrientes, entonces se produce la muerte, ¿no? Se produce la muerte de los condrocitos en el molde de cartílago. Entonces ahí se van degenerando los condrocitos. Y al mismo tiempo existe una mayor producción de osteocitos. Entonces esos sitios donde estaban los condrocitos, entonces ahí son reemplazados por los osteocitos. Entonces es así como se está produciendo nuestro tejido óseo a partir de la osificación endocondral. Y recuerden que los condrocitos tienen laguna. Entonces esas lagunas que ya no están los condrocitos, van confluyendo. Por ejemplo, aquí las lagunitas, estas lagunas van confluyendo, van confluyendo. Entonces, para formar luego una cavidad, ¿no? Por ejemplo, aquí confluyen y forman una cavidad. Esa cavidad cada vez se hace mayor, ¿no? Cada vez se hace mayor y constituye lo que es la cavidad ósea, ¿no? Y no solamente aquí la confluencia de los condrocitos o por la apoptosis de los condrocitos. Apoptosis significa muerte programada de las células, eso lo van a llevar en anatomía patológica, esos términos. Y entonces no solamente ahí, recuerden que también hay formación de vasos sanguíneos. Entonces por aquí va introduciendo un vaso sanguíneo, por ejemplo acá, ¿no? Aquí, por ejemplo aquí, ¿no? Entonces aquí yo les decía que va confluyendo las lagunas y va formando una cavidad cada vez mayor y también al mismo tiempo está el desarrollo o la proliferación y desarrollo de los vasos sanguíneos y con ellos trae a los osteoclastos, ¿no? Y entonces así se va formando así se va formando lo que es ya aquí la cavidad ósea, ¿no? Aquí se va formando la cavidad ósea y la porción esponjosa, ¿no? Aquí ya está formándose la porción compacta, compacta, esponjosa, que no es visible porque recuerden que este es un dibujo animado, y aquí todavía hay cartílago hialino.
placa AP anteroposterior de rodilla. Entonces aquí nosotros vemos todavía la placa de crecimiento, la placa o cartílago hialino, ¿no? Esto. Y entonces esto lo vamos a visualizar en esta imagen histológica. Creo que aquí más adelante hay uno más grande, aquí está. Aquí está nuestra placa. Entonces yo le decía que hay una zona de reserva, una zona proliferativa, una zona de hipertrofia, una zona calcificada y una zona de resorción. Entonces, este cartílago hialino, la zona de reservas, como su nombre dice, ¿no? Entonces, aquí los condrocitos no presentan proliferación celular ni producción de matriz, por eso son de reserva, ¿no? Aquí los condrocitos están de reserva. Acá en la zona proliferativa, como su nombre lo dice, entonces aquí se va a experimentar división, es decir, se va a experimentar la mitosis. Y entonces como se está dividiendo los condrocitos, entonces aquí se están organizando en columnas. Por ejemplo, acá una fila o una columna de condrocitos. Estos son los condrocitos, 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 precondrocitos, condrocitos, ¿no? Condrocitos. Miren, aquí es una zona más lila oscuro o azul. Recuerden, ¿no ves? Los condrocitos que secretan, queratán sulfato, condritin sulfato, era la matriz del cartílago, eran esos compuestos. Ácido hialurónico, fibras de colágeno también en el cartílago. También hay fibras de colágeno. Entonces, no solamente en el tejido óseo, ¿no? No solamente en las articulaciones hay que consumir colágeno. ¿Recuerden dónde más? En los ligamentos, ¿no ves? Los ligamentos, tejido en la piel, ¿no? Para prevenir la vejez prematura. Bueno, entonces los ligamentos también, recuerden que es tejido conectivo denso y está formado en su mayor parte por colágeno. Ya, entonces sigamos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué se tiñen lilas o azules? Yo les decía, porque tienen su compuesto químico, ¿no ves? El grupo sulfato, el queratán sulfato, condritin sulfato. Ellos tienen un grupo sulfato y esa es la responsable de que se tiñan con colorantes básicos como la hematocirina lila o azul, como en este caso. Entonces aquí hay, como le dije, entonces experimentan mitosis, se están organizando así en columnas y son de gran tamaño. Aquí, por ejemplo, son de gran tamaño acá, ¿no? Los condrocitos son de gran tamaño. Y produce matriz, ¿no? Matriz cartilaginosa. Va produciendo matriz cartilaginosa. Matriz cartilaginosa. Y luego acá, por ejemplo, tenemos la zona de hipertrofia, ¿no? Como dice hipertrofia, entonces aquí los condrocitos son células ya muy aumentadas del tamaño, ya son muy grandes acá, muy aumentadas del tamaño, y entonces aquí la matriz, como están aumentadas de tamaño, ¿no? Entonces la matriz está comprimida, entonces esa matriz, como ustedes ven, así como unas líneas, bandas lineales, de matriz, ¿no? De matriz cartilaginosa. Entonces la matriz está comprimida hasta que se formen estas banditas entre los condrocitos, ¿no es? Entre los condrocitos hipertrofiados. Entre los condrocitos hipertrofiados. Va comprimiendo la matriz, ¿no? Y esa matriz se está calcificando. Se está calcificando. Y acá la otra es, aquí ya la zona de calcificación, ¿no? Entonces aquí ya está la matriz calcificada y los condrocitos ya se van degenerando, ¿no ves? Se van degenerando porque como ya la matriz es dura,
ya no permite la difusión de los nutrientes del oxígeno al condrocito, ya no se permite, entonces se van degenerando, existe una degeneración de los condrocitos por la matriz calcificada. Entonces aquí, por eso se llama zona calcificada. Ya es nuestro tejido óseo. Y luego acá tenemos la última zona, que sería la zona de resorción. Entonces, como ustedes saben, la zona de resorción ya es la formación de lo que son la porción esponjosa, la médula ósea. Entonces, así ya se está, de esa forma, se crece longitudinalmente, ¿no? Por la formación ya aquí de tejido óseo. Esta resorción está muy relacionada con tejido óseo, ¿no? Ya formado, un nuevo tejido óseo formado con la formación de las porciones esponjosas, y entonces así nuestro individuo va creciendo longitudinalmente. Entonces esta placa de crecimiento, por ejemplo, de crecimiento, se cierra, ¿no? Deja de producirse condrocitos. Por ejemplo, acá más o menos es una literatura que encontré en los diferentes bibliografías histológicas, que está en su carpeta pedagógica, y entonces ellos mencionan que entre los 18 hasta los 23 es acá, años de edad, entonces la placa epifisiaria se cierra. Es decir, que los condrocitos ya paran de dividirse, ¿no? Paran de dividirse y entonces es reemplazada por tejido óseo. Entonces, cuando ya está reemplazada por tejido óseo, a eso se llama línea epifisiaria, ¿no? Entonces, es ahí donde se detiene el crecimiento. Entonces, hasta ahí nomás crecimos, ¿no? Ya se osificó nuestra placa de crecimiento o la placa epifisiaria de crecimiento, que dice su libro de Ross. Entonces, aquí en una placa de rayos X ya no se va a visualizar esta imagen que parece como un calcito, porque ya se osificó. Se va a ver así como esta imagen clara. Ya no crecimos. Ahora el crecimiento del diámetro. Entonces el crecimiento del diámetro es solamente por crecimiento aposicional, ¿no? El crecimiento es por aposicional, crecimiento longitudinal. Ahorita vamos a ver el crecimiento aposicional. Por ejemplo, aquí. Este de acá es el periósteo, ¿no? Esto es el periósteo, esto es el canal. Es un canal donde está el vaso sanguíneo. Este canal. Aquí son vasos perforantes, ¿no? Vasos perforantes que van perforando el periósteo. Y aquí, por ejemplo, esta de aquí son las laminillas concéntricas. Bueno, todavía no es concéntrica, son laminillas nomás. Son laminillas. Miren este canal, acá este canal, por ejemplo, aquí ya forman unas crestas. Estas crestas se están fusionando y ya no es canal, sino se va transformando en conducto. Ahora, este conducto va a ser el futuro conducto de Hebers. Y aquí, por ejemplo, las laminillas ya se están organizando. Miren, ya se están haciendo concéntricas. Y acá, por ejemplo, aquí ya se formó el conducto. Aquí está el conducto de Hebers y aquí continúan, ¿no?, las laminillas siéndose concéntricas. Y al mismo tiempo, otro se está formando, otro conducto, otro conducto de Hebers. Aquí ya está formada una ostiona. La ostiona típica con sus laminillas concéntricas, luego las laminillas intersticiales acá a los lados. Aquí ya se está organizando otra ostiona, ¿no? Y así
Así se va formando entonces el crecimiento del diámetro o el crecimiento a lo ancho del hueso. Entonces, el crecimiento longitudinal, en conclusión, está dado por el cartílago hialino, por la placa de crecimiento, ¿no? Y el crecimiento transversal o ancho está dado por el periósteo, por la membranita que reviste la superficie externa del hueso. Doctora, disculpe por molestarla. ¿Sí? ¿A qué hora va a ser la clase? Ya vamos a terminar. Faltan 2 diapositivas, esta y la otra. Ahora los factores que afectan el crecimiento, ustedes saben que hay que consumir mucha nutrición, ¿ves? Entonces, para que tengan un buen crecimiento longitudinal y transversal, requieren calcio, fósforo, vitamina C, vitamina B12, no solamente intervienen las vitaminas y minerales, sino que también intervienen lo que son las hormonas sexuales, estrogénicas, androgénicas. ¿Quiénes regulan la osificación? Hay 2 tipos de hormonas. Entonces, por ejemplo, tenemos la hormona calcitrol o calcitonina que está en el libro de Ross y la hormona paratiroidea, ¿no? Esas son las 2 hormonas que regulan la osificación, ya sea por endocondral o intramembranoso. Y esto que ya les dije, ¿de dónde se desarrolla el tejido óseo? De las células mesenquimáticas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, un poquito para que hablemos aquí. Por ejemplo, tenemos la anatomía del desarrollo. Por ejemplo, acá tenemos nuestro individuo de 5ª semana, de 6ª, de 7ª y de 8ª semana. Por ejemplo, acá, de 5ª semana. De 5ª semana, por ejemplo, tenemos los esbozos. Por ejemplo, estos son los esbozos. Esto es una prolongación peduncular de tejido mesenquimático o esbozo, también se denomina. En embriología también lo van a llevar como esbozo embrionario. Y ese va a ser el futuro, a la 5ª semana, se va formando esa prolongación mesenquimática o esbozo, que va a ser el futuro miembro superior, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la 5ª, 6ª semana, esa prolongación mesenquimática o esbozo, por ejemplo, va habiendo una primera constricción, ¿no? Una primera constricción, luego va a haber una segunda constricción. Entonces, esta primera constricción, estrechamiento del esbozo, va a ser la futura muñeca. Luego va a haber un segundo estrechamiento acá y va a ser el futuro codo. Va a ser el futuro codo. Luego acá tenemos a la 5ª, 6ª, 7ª semana la osificación, ¿no? La osificación del molde. Del molde, la osificación de los moldes de cartílago hialino. Luego a la 8ª semana ya están formados, ¿no? El hombro, el brazo, el antebrazo y las manos y los huesecitos que ya están formados, entonces se produce el movimiento, ya se percibe los movimientos fetales por la madre. El fin. Y se acabó. Ahora sí, ya terminamos. Es largo, ¿no? ¿Cuántas horas tuvimos? Sí. 2 horas. Ya, muy bien. No hemos pasado con media hora. Qué bueno, ¿no?
Doctora, la diapositiva la va a enviar al grupo. Sí, ahorita lo voy a enviar ya que estoy con el... Sí, porque es muy largo el tema, digamos. Muchas gracias. Ya, de nada. La nota del prosexual la va a subir, o sea, no. No, todavía no. Yo les voy a comunicar, estoy en eso. Como les dije, tuve una emergencia y es por eso, chicos. No, hoy día lo voy a acabar. Les voy a comunicar más tardecito sobre sus notas en la carpeta. Eso sería todo. Abrazo a la distancia. Sobre las notas, como les dije, les voy a comunicar en el grupo de WhatsApp hoy. Está bien, doctora. Ya las diapositivas también se lo estoy pasando en estos momentos al grupo de WhatsApp. Abrazo a la distancia, nos vemos en la próxima clase. Si no tienen ninguna otra pregunta y duda, Hasta luego, doctora. hasta luego. Saludos, doctora. Hasta luego.